Eunon. Vamos a tratar el asunto de la inviolabilidad del monarca y el control jurídico de la jefatura del Estado. Como tendría que decir, es un elemento de control jurídico de la jefatura del Estado y no cualquier otra cosa, con debates que en el Estado español han sido violentados y contaminados desde el inicio. Pareciera que si tratas cualquier cosa de la jefatura del Estado es porque eres un republicano cochino, rojo, separatista, y eso significa que quieres derribar a la monarquía. Pero esto debe de entenderse dentro del marco del control jurídico, político, democrático y de las instituciones, del ámbito del equilibrio de poderes, como se establece en cualquier ámbito democrático eurooccidental, y que evidentemente no puede un jefe de Estado ser alguien que esté por encima de la ley y que pueda hacer cualquier cosa en cualquier ámbito y sin ningún tipo de afectación al hecho delictivo si este se produjera. Estas cosas se establecen en las declaraciones de derechos humanos y en los límites de las actuaciones para el común de los ciudadanos. Debería de establecerse mentalmente la idea de que, por poner ejemplo práctico, en el caso del Estado español, cuando en 2014 el anterior jefe del Estado, que dicho así pareciera que estamos hablando de Franco, el abuelo de Felipe, el padre de Juan Carlos, en términos políticos, pues el anterior jefe del Estado dejó la jefatura del Estado para ser un rey emérito y a partir de ese momento, en teoría, debería de estar desocupado de la inviolabilidad a la que era amparado como jefe del Estado, en tanto en cuanto sus actos públicos y sus actos privados estaban desligados del hecho de la jefatura del Estado y de la zarzuela. Pero en principio pareciera que dentro del Estado español mantenían un cierto elemento de manera sobrevenida porque habría sido cocinado a uña de caballo, principalmente por el líder cántabro del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, por el Partido Socialista, que es el partido monárquico de referencia en el ámbito del Estado español, porque todos recordaremos a José María Aznar con su señora, doña Ana Botella, ejerciendo prácticamente como jefes de una república, dando por sentado el hecho sobrevenido de que el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón se sentía más cómodo con presidentes socialistas que populares, teniendo en cuenta el caso de Felipe González o el de José Luis Rodríguez Zapatero. En parte porque seguramente le dejaban más mangancha para hacer cosas, lo cual es paradójico porque, bueno, en teoría, si uno piensa fríamente, pues sus colegas deberían de estar más en la derecha, pero cosas que suceden a la hora de establecer un cierto temor a la pérdida de la corona que estaba más acendrada en Sofía por el caso de su hermano Constantino, el rey que dejó de serlo en Grecia después de los golpes de los coroneles en el año 67, con el referéndum del 74 del referéndum constitucional, porque esa es otra, se hace un referéndum sobre la monarquía en otros países en Europa, se hizo en Grecia, se hizo en Bélgica, se hizo en Italia, pero estas cosas parecen en España porque ahí está la declaración que salió a la luz mucho tiempo más tarde. Se grabó en el 95, pero salió 25 años más tarde prácticamente, de que Adolfo Suárez confesó con la cronista de la transición, Victoria Prego, una especie de periodista oficial de la transición, aquello de que introdujo a la monarquía en la ley de referéndum del año 76 para tratar de establecer subrepticiamente, porque si se hacía una
propuesta de referéndum exclusiva de el hecho monárquico o republicano, los republicanos ganarían esa convocatoria. Pero una vez superado ese hecho, la Constitución estableció vínculos para la limitación de la jefatura del Estado y no se planteó siquiera el asunto de la situación particular y personal, porque evidentemente un jefe del Estado sigue siendo una persona y sigue teniendo actuaciones particulares y estas evidentemente podrían ser sujeto de justicia, porque, por ejemplo, el señor Juan Carlos de Borbón dicen que accidentalmente asesinó a su hermano con una escopeta o con una pistola en Estoril cuando estaban ahí en el exilio. Y eso, evidentemente, una persona pues debe de cumplir con la justicia. Si es el jefe de Estado, porque por muy jefe del Estado que sea, evidentemente si mata, sea en homicidio involuntario, sea en voluntariedad o en cualquier otra tipificación, evidentemente eso debe responder al hecho de, de la justicia, porque eso es un delito y sería una diferencia sustancial e intolerable que a una persona normal de la calle le incauten bienes o le incoen un proceso penal por un suceso importante, pero a alguien simplemente por ser jefe del Estado en funciones que no son propias de su cargo eh, vaya a subvertir el hecho legal y constitucional. Y como digo, no tuvieron en cuenta este suceso, este hecho de el amparo o no amparo de las circunstancias personales en la jefatura de Estado. Por lo tanto, es una laguna que la propia sala del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se han encargado de establecer palmariamente de que tal vez ese título constitucional habría meritado una forma de desarrollo en forma de una ley orgánica o de una ley especial para poder poner esos límites. Es decir, cuando se establece esa relación, estaríamos hablando de una circunstancia en la que hay una difusión constitucional y cuando el Partido Nacionalista Vasco ha presentado una propuesta para limitar el ámbito de la responsabilidad cubierta por la inviolabilidad en el ámbito de la jefatura del Estado, los letrados de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Diputados en 7 líneas han despachado como si fueran ellos, abrogándose el hecho de ser el Tribunal Constitucional, los letrados del Congreso, simplemente y llanamente diciendo que el jefe del Estado tiene inviolabilidad en cualquier caso de independencia desde que se pone las pantuflas por la mañana hasta que las deja por la noche, incluso cuando sueña. Lo cual es absolutamente increíble en los tiempos que corren, en el siglo XXI y sobre todo teniendo el artículo 14 que ampara que todos los españoles son iguales ante la ley, lo cual, qué risa, tía, hace risa. Pero, evidentemente, esto debería de entenderse en tanto en cuanto el Partido Nacionalista Vasco lo que no tiene es hombre, la vocación del Partido Nacionalista Vasco es otra distinta y podría preguntarse a Aitor Esteban o a Noni Ortúzar o a la Asamblea Nacional del PNV lo que consideran que debería de ser el objetivo final. Pero en esta propuesta lo que se establece es no una supresión de la inviolabilidad, lo cual evidentemente habría que hacer un cambio constitucional, sino una limitación legal de las atribuciones a esa inviolabilidad para que solamente opere en los sucesos ligados a la jefatura del Estado y cualquier asunto personal pueda ser sujeto de una investigación como cualquier ciudadano del Estado español, lo cual es simple y llanamente poner en valor la propia realidad y acotar esa laguna que se establece como si fuera bruma en el Támesis de Londres.
Lo cual es curioso porque, citando el Támesis de Londres, con el tema de Corina, evidentemente, con el anterior jefe del Estado, con Juan Carlos de Borbón y Borbón, desde hace 2 años, viviendo en Abu Dhabi, en el Golfo, no digo que sea él un golfo, sino viviendo en el Golfo Pérsico, con sus amigos árabes. Bueno, pues en el juicio, el Reino Unido han reconocido que este señor ya no es jefe del Estado y por lo tanto se le puede juzgar en el Reino Unido. Lo cual, evidentemente, haciendo paráfrasis con otros jefes de Estado en otros países, por ejemplo, recuerdo que en Israel hubo algún que otro jefe del Estado que ha sido procesado por, y valga la redundancia, algo, bueno, pues la redundancia porque Juan Carlos de Borbón y Borbón, pues esto de las chicas siempre le ha gustado un poquito. Bueno, pues a un jefe de Estado en Israel le empuraron, dicen que por haber tocado el culito a una señorita de su oficina. Digamos que si hablamos de alguien que metió mano a una señorita, pues podemos hablar de la mamá de la Casablanca, en el despacho Oval de Mónica Lewinsky al señor Bill Clinton, que pasó con aquel impeachment en el año 1998. Pero antes hubo aquel fiscal especial, Ken Starr, nombrado por los republicanos, que controlaban la Cámara de Representantes desde el año 1994, con Newt Gingrich, que entró en funciones en 3 de enero del año 95, y tenemos esa circunstancia en la que el presidente de Estados Unidos de América, el jefe del Estado, tuvo que ir a testificar a un juzgado ordinario, a pesar de que formalmente la Constitución y las leyes de Estados Unidos tenían una figura parecida a la inviolabilidad y teóricamente no debía de responder de sus actos presidenciales, es decir, dentro del ámbito de la presidencia de Estados Unidos, al respecto ante los tribunales ordinarios que le llamaron y al final tuvo que ir. Esto evidentemente en España pasaría, por supuesto, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí está el desafío. El desafío sigue estando tanto en dos vertientes, evidentemente. Una, la del rey emérito, el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, en su calidad de ciudadano, porque no está cubierto por la inviolabilidad desde que dejó la jefatura de Estado, a pesar de la filigrana de Alfredo Perú acaba de aquella ley para de la noche a la mañana tratar de extender la cobertura, porque evidentemente la abdicación no estaba en el menú, y hubo que hacerla por circunstancias sobrevenidas por el tablero político y las circunstancias de lo posible y de lo que tal vez iba a salir, además de lo de Corina y lo de la cacería en Botswana. Y evidentemente pues se intentó dejar vía libre a Felipe VI con la idea de que evidentemente pues tal vez pudiera salvarse los muebles y la monarquía poder seguir en pie. Pero, más allá de monarquía o república, el asunto estriba en el que, en el ejercicio de su cargo, el señor Felipe de Borbón y Grecia, el señor Felipe VI, V Palito, bueno, pues debe de dar cuentas de sus actividades privadas y particulares siempre que estén desligadas de la jefatura del Estado, porque eso es lo que los humanos hacen. Y eso es lo que un sistema judicial sano y ordinario establece para su jefatura del Estado. Aquí se suele poner en valor el asunto de las formas de aforamiento y de las circunstancias para los diputados y los cargos públicos. Pero hay que poner pie en pared, porque en realidad no es tanto que ese derecho esté ligado al sujeto electo, sino ese derecho está ligado a mí como elector. Me está protegiendo a mí como ciudadano que ha votado a ese cargo electo para que cualquiera en su vocación de manipular el sistema, como sucedió tantas veces en el siglo XIX, y por eso se tuvo que poner esta figura, la figura del aforamiento y el elemento de que no pudiera incoarse un proceso en tribunales ordinarios en el ejercicio de las funciones de un diputado, y que haya que pedir un permiso especial, el suplicatorio, y luego ir a un tribunal específico, como pudiera ser en el caso del
Congreso en el ámbito del Tribunal Supremo, lo cual en parte también limita el derecho a la defensa de el ciudadano electo, porque le corta, le acorta el tramo de relación jurídica para su defensa en caso de una acusación, pero protege al electo, al elector respecto a su elector para el hecho de bueno, pues que cualquiera no pueda establecer la dialéctica de poner casos y casos y casos hasta acabar por quitarle de la figura de ser diputado por hechos que están en realidad ligados a su actividad política, pero tratan de establecerse de otra manera. Y evidentemente no se puede juzgar a un político diputado por los dichos que ejerza en el Congreso en la función de su cargo político. Pero evidentemente hay una diferencia fundamental y estructural entre alguien que es inviolable, ¿m? como es el hecho de que no pueda ir a ningún juzgado por ninguna causa, aunque se le pille en flagrante delito, a que un diputado, en la función de su deber, dentro de su cargo, y aunque suene raro, salvo evidentemente en flagrante delito, no se le pueda juzgar por hechos políticos ligados a su responsabilidad como representante de los ciudadanos. ¿Mm? Es algo completamente distinto y el que no lo entienda tiene un problema bastante grave. Y por lo tanto, lo que sucede en el ámbito de los representantes electos respecto a que sí pueden ser juzgados, incluso si hubiera, evidentemente, en su faceta personal pueden ser juzgados, evidentemente, en los tribunales ordinarios. Es decir, por ejemplo, si un diputado en su casa maltrata a su mujer o mata a alguien o comete un robo en un supermercado, entonces esa persona puede ser juzgada en los tribunales ordinarios. em, y si comete un delito en el ejercicio de sus funciones, pues sí puede ser juzgado. La situación es distinta, debe de seguir otro trámite, pero evidentemente es mucho más agravado porque puede suceder que sea una vendetta política y simple y llanamente lo que quieran es conocer la forma para quitarle del cargo con una mentira. Y esto ha sucedido varias veces. Un presidente de la Comunidad de Castilla y León fue separado de su cargo, obligándose formalmente a dimitir, en la idea de que esa acusación, pues lo mejor que podía hacer era ir a los tribunales ordinarios sin la cobertura del aforamiento, y después poder tal vez, bueno, como había tiempo para las siguientes elecciones, eso en 6 meses lo resolvería, ya está, y podía volver a presentarse al cargo y volver a ser presidente de la comunidad. Lo que pasó es que no fue así y su propio partido le retiró la confianza para ser candidato, porque el asunto se dilató y al final pues acabó de senador como compensación menor. Y estas cosas suceden, esto de intentar abrir el melón de algo como el señor Algergis, que en realidad era mentira, pero como la mentira vendía en Estados Unidos, como el caso Nixon y McCarthy y todo aquello, pues el plan B se situó en el plan A y estas cosas a veces suceden. Por lo tanto, el resumen que quería establecer con toda esta digresión y estas reflexiones es que en cualquier caso hay que establecer esa separación entre los sucesos relacionados con el cargo, ya sea un diputado, una jefatura del Estado, porque los ámbitos personales no pueden estar sujetos a inviolabilidad, es decir, que pase lo que pase, no vas a ser juzgado. Y imaginen el caso extremo de que el señor Hugo Chávez, en aquel de ¿por qué no te calles?, hubiera muerto de un ataque al corazón después de ese insulto de Juan Carlos de Borbón y Borbón, pues como
responsable encargado como niñero de Juan Carlos de Borbón y Borbón, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, habría sido el que habría ido a la cárcel como responsable del asesinato de Juan Carlos de Borbón y Borbón a Hugo Rafael Chávez Frías. Eso es lo que establece la Constitución del Estado español. Y evidentemente eso no puede entenderse como normal. Y estas cosas hay que separarlas. El hecho particular y personal del hecho institucional y responsabilidades ligadas a su cargo. Lo cual evidentemente tampoco tendría mucho sentido que fuera inviolable y que no pudiera ser juzgado por nadie. Lo que evidentemente es lo contrario de lo que sucede en los cargos públicos de representación institucional votados por la gente que necesitan un suplicatorio pero pueden ser juzgados, pero el jefe del Estado no. Y como digo, esto no va de monarquía o república, sino de control efectivo de las actividades de las personas ligadas a la jefatura del Estado, en este caso del epítome y del epígono de la jefatura del Estado, como es el monarca en la monarquía constitucional parlamentaria, que es el Estado español. Y valga la reflexión para poner en valor el trabajo del Partido Socialista Vasco, en este caso, en la Ley de Secretos Oficiales, en la llamada Ley Mordaza y muchas otras iniciativas para mantener un alto estándar de calidad en la democracia en el Estado español, cosa que otros partidos que se dicen ser muy españoles, muchos españoles, y bien que se meten en la bandera española, pues en décadas y en muchos años no han querido hacer por el bien de los ciudadanos. Qué curioso que tenga que proponerlo el PNV, pero así están las cosas. Y sin más, es que ricasco, agur probat, pet y gelpian.